también hay muchos que se abusan de estas cosas, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que lo bueno sería que cada iglesia pueda enseñar, ¿no? A las personas sobre este tema. Muy bien. ¿Y por qué? Porque vale la pena aclarar, porque a veces uno va con la escritura y la gente lo primero que piensa es que vos estás en contra de tal o cual cosa, ¿verdad? Sí. No. Vuelvo a reiterar, estoy a favor y siempre voy a estar a favor de la enseñanza bíblica, ¿sí? Si me preguntas a mí, diezmar está mal, no está mal diezmar, está mal que no se le enseña a la gente de qué se trata. Exacto. ¿Sí? Porque la gente a veces va por... Hay gente que diezma por miedo. Ajá, es verdad. Porque le inculcan un cierto miedo. Exacto, sí. De que si no diezmas te vas a ir al infierno. Sí. Por eso digo, y a veces se dice, bueno, es ley de Dios, el mandato de Dios y demás, y la gente como que dice, bueno, voy a diezmar, pero la idea, y vamos a verlo a través de la escritura, no es diezmar con miedo, no es diezmar con duda, no es ofrendar ni con miedo ni con duda. Hace poco hablaba, no sé si con mi esposa o qué, si cada tanto tocamos el tema. Sí. Y hay un problema, hay un pastor que no voy a nombrar, que aquí en la zona muy, muy conocido, que me parece bien en la forma cuando va a ofrendar la gente o va a diezmar, dice, mire, tenga lo que va a ofrendar o diezmar y si usted tiene duda no lo haga. Y me parece correcto, ¿por qué? Porque si yo tengo dudas a la hora de diezmar o de ofrendar, el que me perjudico soy yo. Porque yo estoy dando con dudas, yo estoy dando diciendo, estoy dando para mantener a tal o cual, ¿verdad? Sí. Entonces debemos, lo principal es estar seguro de lo que estamos haciendo. Para estar seguro de lo que estamos haciendo tenemos que estar seguros de lo que dice la Escritura. Para estar seguro de lo que dice la Escritura debemos leer la Escritura. O debemos buscar a alguien que nos enseñe correctamente de qué se trata el diezmo, de qué se trata la ofrenda, qué es la primicia, ¿verdad? Sí. Bien, para empezar rápidamente, esto es un tema, como decíamos, muy largo. Dicen por allí que hay que diezmar porque es ley de Dios, porque es la ley, ¿verdad? Bien. Sí. Hay que decir esto. El diezmo no aparece en la ley de Dios. El diezmo aparece mucho antes de la ley de Dios, de la ley dada a Moisés con todos los 10 mandamientos y todas las ordenanzas que vinieron después, ¿sí? Sí. O sea, el diezmo aparece en la ley de Dios, no, aparece mucho antes, ¿sí? Aparece en Génesis 14, 18, vamos a ver lo que dice la palabra, dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, ¿sí? Esto sacó pan y vino cuando venía Abraham, ¿sí? Cuando Abraham se estaba acercando, venía de una guerra victoriosa Abraham, y estaba llegando donde estaba el sacerdote Melquisedec. ¿Y qué hizo el sacerdote? Sacó pan y vino para recibir a quién, a Abraham, ¿sí? Bien. Dice el versículo 19, le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos, de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y el versículo 20 dice: y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Sí? Dos cosas. Primero, Abraham venía de una victoria grandísima que le había dado el Señor. ¿Sí? Sí. Segunda cosa, Abraham da los diezmos de todo después de que el sacerdote le da vino y pan. O sea, después de que Abraham recibe, después de que un sacerdote lo recibe a Abraham, a un hombre que viene de guerra, lo alimenta, dice que le da pan y vino, Abraham dice que le da, en agradecimiento, los diezmos de todo. Ahora, cuando dice todo, es todo. Da detalles de todo lo que tenía en ese momento Abraham, no. Entonces, todo lo que tenía, ganado, seguramente dinero, no sé si ropa, no sé si alguna especie de perfumes, aromáticos, todo lo que él tenía, dice que él dio los diezmos de todo lo que tenía, ¿sí? Entonces, vemos, lo primero que vemos, ¿el diezmo aparece en la ley de Moisés? No, apareció muchos años antes. Abraham fue el primero que diezmó y dice, por lo que vemos, por lo que leemos, por la lógica, lo da en agradecimiento a una victoria que el Señor le dio. Ahora, la pregunta es, si él hubiera salido derrotado y sin absolutamente nada, ¿Abraham podría haber diezmado de todo lo que tenía? Es muy probable que no. Es muy probable que no.
¿sí? Entonces, primera pregunta que tenemos que hacernos, Dios lo bendice a Abraham 2 veces. Primero le da la victoria y todo lo que él tenía se lo había dado Dios. Desde ahí saca los diezmos de absolutamente todas las cosas. Segunda bendición que le da Dios a Abraham, apenas lo recibe el sacerdote, que le da pan y vino, lo alimenta. 2 bendiciones que recibe Abraham, y a raíz del agradecimiento dice que Abraham da los diezmos de absolutamente todo. Primera mentira que podemos escuchar por ahí, que esto estaba en la ley. No, esto apareció mucho antes. Entonces data de una situación que tiene más que ver con una situación espiritual, si se quiere decir, que con una ley. ¿Sí? Sí. Porque Abraham no tenía ley. Abraham no tenía no tenía un lugar donde decía que él tenía que dar los diezmos. No había escritura en ese momento. Los mandamientos y la escritura vinieron mucho tiempo después con Moisés. ¿Sí? Entonces, él no tenía escritura donde guiarse, no tenía Biblia, no tenía una tabla de la ley donde decía que él tenía que diezmar. Abraham lo hizo de corazón. Exacto. ¿Sí? Nadie le fue a decir a Abraham, usted tiene que dar y dar y dar. No. Abraham lo hizo por agradecimiento, lo hizo de corazón. ¿Sí? Esto es primero y muy importante comprender esta palabra. Segundo, decíamos, y vuelvo a reiterar, y lo voy a seguir reiterando las veces que sea necesario, yo no estoy en contra del diezmo, estoy a favor de que se enseñe correctamente. Si nosotros queremos diezmar como en la antigüedad, debemos ver obras. Y voy a hablar un tema personalmente. A ver, si yo estoy en una iglesia y yo doy los diezmos, doy la ofrenda, los diezmos y la ofrenda eran para la mantención en aquel tiempo del tabernáculo de la iglesia y para mantención de lo que servían a la iglesia, ¿sí? Entonces, ¿qué hago si yo tengo que diezmar u ofrendar? ¿Sí? Yo con mi diezmo u ofrenda, sin pedir señal, sin pedir cuentas, me voy a ir dando cuenta si el diezmo y la ofrenda está haciendo crecer a la iglesia, está haciendo crecer el servicio de la iglesia, ¿sí? Ahora, si yo veo que hay mucha gente diezmando, mucha gente ofrendando, dando, y el único que crece es la cabeza de la iglesia, estamos en un problema. Porque la Biblia es muy clara cuando habla del diezmo. Hay un pasaje que que pocas veces se lee, que es el que vamos a compartir en este momento, para qué se usaba el diezmo, ¿sí? Números 18-21. Mire lo que dice número 18-21. ¿Dónde estamos? Dice la palabra del Señor: he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. No se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por él cual muera. Dice: mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Bien. Situación: ¿quiénes eran los hijos de Leví? Los que recibían los diezmos. Acá dice claramente que los diezmos de todo Israel, de toda la nación de Dios, los recibía una tribu. Era la tribu de Leví. ¿Quiénes eran ellos? Bien, los hijos de Jacob eran 12. Desde allí salen las 12 tribus de Israel, ¿sí? Sí. De las cuales, cuando había 12 tribus de Israel, Dios, por mandato divino, escoge a una de ellas para que le sirva a él. ¿Esto qué quiere decir? Esto es un tema largo, por eso hablamos. Es un tema largo, sí. Cuando Dios hace entrar, o iba a hacer entrar a su pueblo, a la tierra donde fluye leche y miel, al lugar donde le prometió al principio a Abraham, ¿sí? Cuando Josué los hace entrar, después, mucho tiempo después, a ese lugar, todas las 12 tribus de Israel iban a tener una porción de tierra para cada uno de ellos, ¿sí? Sí. Esto era mandato de Dios. Bien. En el transcurso sucede algo, y sucede que Dios escoge a una de las 12 tribus para que lo sirva solamente a él. Esa tribu que escoge Dios era la tribu de Leví, ¿sí? ¿En qué lo favorecía la tribu de Leví? En que iban a servir a Dios, no iban a servir al hombre. Iban a hacer todo lo que se debía hacer en el tabernáculo de Dios, hasta lo más mínimo, desde la limpieza hasta el servicio, lo que le ayuda a Aarón, a los sacerdotes,
todo lo que era servicio en la casa de Dios, que en aquel tiempo era un tabernáculo, les correspondía hacer a ellos. El tabernáculo era una especie de carpa, ¿sí? Para que la gente lo entienda más claramente, en la cual se iban trasladando de acuerdo a los de Dios, ¿sí? Yo digo una especie de carpa cuando pensemos en una especie de carpa grande, una especie de circo, pero era rectangular, no era redondo. ¿Qué pasa? Cada vez que Dios le decía, bueno, hay que irnos para allá, quien se encargaba de desarmar y armar eran los levitas. Ellos servían solamente a Dios, todos los días, las 24 horas. La parte mala para ellos, entre comillas, si hay una parte mala, es que cuando se iba a dividir la tierra de Canaán, la tierra que ellos iban a poseer, ellos no iban a recibir absolutamente nada. Ellos no tenían derecho a tomar tierra para ellos no tenían derecho a tomar ganado, ellos no tenían derecho a tomar absolutamente nada. No les correspondía. Entonces, ¿cuál era la forma de sostenerlos a ellos? A través de los diezmos. Por eso dice la Escritura allí que todos los diezmos del pueblo de Israel iban a parar a la tribu de Leví, porque ese era su sostenimiento. ¿Sí? Entonces, ellos vivían del diezmo, porque ellos no tenían, para hacérselo más claro, no tenían casa, no tenían terreno, no tenían que comer, no les correspondía nada, porque ellos solamente servían a Dios. Habían sido apartados especialmente para eso, ¿sí? Entonces, todos los diezmos que daba la nación de Israel iban a parar a ellos para que ellos sean sostenidos, ¿sí? Eso es lo que a ellos les correspondía. Eso era el mantenimiento de los servidores de Dios. Así es. El servicio que ellos hacían no era nada fácil, ¿sí? Y ellos recibían el diezmo de toda la nación de Israel, lo dice la palabra del Señor, ¿sí? También dice en otro pasaje que aparte ellos debían, cuando ellos recibían los diezmos de toda la nación, ¿sí? Dice la palabra de Dios que ellos debían, lo primero que debían hacer era apartar una ofrenda para Dios, ¿sí? Después debían apartar una porción para el sacerdote, que era en ese entonces Aarón. Y también debían ayudar a los huérfanos y a las viudas de aquel entonces, ¿sí? Este es un pasaje que es no menor. Eso es lo que correspondían, y ellos debían ser mantenidos a través de los diezmos de la nación de Israel. Sí. Segunda situación que notamos en cuanto a las diferencias con el diezmo actual, ¿sí? Bien. El diezmo actual, si queremos hacerlo bíblico, si queremos hacerlo, o si queremos meterle miedo a la gente, diciendo usted tiene que diezmar o se va a ir al infierno, usted tiene que diezmar, usted es un ladrón, bueno. Si a mí viene alguien autoritariamente y me dice, mire, usted tiene que diezmar porque se va a ir al infierno, o porque está en la ley, cosa que esto que hemos comprobado a través de la Escritura, que esto estaba antes de la ley, yo podría decirle, bueno, estoy de acuerdo, yo voy a diezmar, pero yo quiero que usted haga con el diezmo lo que se hacía en el tiempo antiguo. Yo quiero que usted le dé el diezmo a la gente que sirve en el altar, a la gente que limpia la iglesia, a la gente que sirve un vaso de agua en la iglesia, a la gente que está de portero en la iglesia, a los músicos. Quiero que el diezmo sea repartido entre ellos, ¿sí? Y que ellos aparten una porción para ustedes, cosa que no se hace, No. ¿sí? ¿Ves la diferencia en el tiempo antiguo y el tiempo de ahora? ¿Sí? Son notorias, ¿verdad? Pero bueno, hoy se hace el sentido inverso. Los diezmos los reciben en la cabeza de la iglesia, y ellos disponen de cómo lo reparten, ¿verdad? Sí. Por eso digo, hay que ver cuando se exige, hay que tener cuidado, porque si vamos a leer la Biblia, si vamos a pegarnos a la Escritura, debemos apegarnos a toda la Escritura, no a la parte que nos conviene. Exacto. ¿Bien? Sí, ¿verdad? Bien, ahí vemos otra situación, ¿eh? Ahí estamos comprobando para qué se usaba el diezmo, ¿sí? Bien, vamos a un pasaje que nos compartía, que es el pasaje más controversial de todos, que es lo que se lee en muchísimas iglesias hoy para
para intentar de que no sé si meterle una especie de miedo a la gente y demás, y vuelvo a reiterar otra vez, yo estoy a favor del diezmo, ¿sí? Yo estoy a favor del diezmo. No estoy a favor del abuso y estoy a favor de que se enseñe correctamente, ¿sí? Malaquías 3:8 dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijiste: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová a los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová a los ejércitos, y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Bien. Hasta aquí es algo muy es lo que escuchamos siempre, ¿no? Cuando se intenta que la gente diezme por la fuerza. Sí. Le dice: traer los diezmos a la folía, probadme, si no voy a abrir, yo reprenderé al devorador. Sí. Ahora, lo interesante de todo esto es que el pasaje empieza en el capítulo 3, no empieza en el versículo 8. Exacto. Cuando nosotros leemos la Biblia, no debemos leer los versículos que nos convienen, debemos leer el pasaje completo. El pasaje empieza diciendo: mire, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador, como jabón de lavadores. Se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Será grata la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Vendré a vosotros para juicio. Seré pronto testigo contra los hechiceros, adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Porque yo, Jehová, no cambio por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, no las guardaste, volveos a mí, yo volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Más dijiste: ¿en qué hemos de volvernos? Bien, si empezamos a leer el capítulo 3 completo, vemos a un Dios que está enojado. ¿Sí? Está enojado porque se había dejado de diezmar o se había dejado de hacer lo que se debe hacer con el diezmo, ¿sí? Está enojado porque se había desamparado a la viuda, se había desamparado al huérfano, ¿sí? Y porque se habían apartado de la ley. Estamos viendo y leyendo a un Dios enojado. Cuando nosotros presentamos el pasaje de Malaquías donde dice: probadme en esto, si no voy a abrir la ventana de los cielos, le voy a dar bendición hasta que sobreabunde. Si solamente leemos ese versículo, estamos creyendo que el Señor nos está dando una tremenda bendición y cantamos aleluya, cantamos gloria a Dios, somos psicologiados, ¿verdad? Y la realidad es que estamos en presencia de un Dios enojado. Dios no le está prometiendo una bendición porque somos buenos. Él está enojado, reclamando que se ha apartado el pueblo de la ley, ya no se sostiene a la viuda, ya no se sostiene al huérfano, ya no se da al necesitado y ya no se diezma. Es una mezcla de todas las cosas por las que Dios está enojado con su pueblo. Una de ellas es el diezmo. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, ¿es una palabra de bendición? Como se la presenta muchas veces. Es una palabra en la que Dios está corrigiendo a su pueblo, ¿sí? Es verdad. ¿Verdad? Entonces, ¿en qué concluimos esto? En que el pasaje, sacado del contexto, ¿sí?, le hace meter miedo a la gente. Claro. ¿Sí? Entonces digo, ¿cómo se resume, cómo se resuelve esta situación en este tiempo? Decimos, ¿se hace con el diezmo lo que se hacía antes? Eso debemos comprobarlo nosotros, cada uno de nosotros, en nuestras iglesias, ¿sí? En toda situación que nosotros estamos viendo. Y para terminar, en 2 Corintios, dice la palabra del Señor, cuanto a la administración de los santos, 2 Corintios 9, cuanto a la administración de los santos, es por demás que yo os escriba. Conozco vuestra buena voluntad, la cual yo me glorío entre los tiempos de Macedonia, que acá ya está preparada el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría.
Dice, enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano esta parte, para que, como lo he dicho, estáis preparados, no sea que vinieran conmigo algunos macedonios y hallaren desprevenidos. En verdad nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza, ¿sí? Aquí Pablo empieza a enseñar, a advertir, ¿sí? Lo más interesante viene en el versículo 6, 2 Corintios 9, versículo 6, dice, pero os digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, ¿sí? Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Es palabra de Dios. El que da más, va a recibir más, ¿sí? Lo dice la Biblia, lo digo yo. Sí. Y en el 7 es donde nosotros debemos resumir cómo resolvemos el tema del diezmo. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahora, la pregunta es, y volvemos al principio, nosotros no debemos tener dudas en el momento de diezmar o ofrendar. Si nosotros tenemos dudas en el momento de diezmar o ofrendar, vamos a tener un problema nosotros, ¿sí? ¿Cuál es el paso que debemos seguir? Primero, estamos diezmando, estamos ofrendando, veamos si en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, se está haciendo lo que se debería hacer con el diezmo. Si vemos una iglesia que crece, si vemos una iglesia que no tiene falta de nada, esto quiere decir que la ofrenda, el diezmo o el dinero se está utilizando como dice la Biblia que se debe utilizar. Ahora, si nosotros estamos diezmando y ofrendando y dando, y la iglesia no crece, el único que crece es el pastor, estamos en un problema. Así es. ¿Sí? Ahora, la pregunta para nosotros, para nuestra conciencia es, bien, yo no quiero dar el 10%, pero quiero dar una gran y agradable ofrenda al Señor. ¿Bien? Quiero ofrendar. Bien, la pregunta es, está bien, no querés dar el 10%, y está perfecto, ¿verdad? Ahora yo te pregunto, ¿qué precio tiene Dios para vos? ¿Cuál es el precio que le ponemos a Dios? Porque ahí estamos en un problema de conciencia también. Si nosotros decimos que Jesucristo es nuestro Salvador y que Él nos ha rescatado del infierno, y decimos qué precio tiene el Señor para nosotros, y le damos... No hay un precio que le podamos dar. Todo lo que le podamos dar al Señor es mínimo, es escaso. ¿Por qué? Porque todo le pertenece a Él. ¿Sí? Todo le pertenece a Él. Y esto es algo que es fundamental, saberlo, fundamental entenderlo y comprenderlo. Así es. ¿Sí? Es un tema controversial y nosotros estamos llamados a no ser tropiezos. ¿Sí? Por eso digo, el diezmo, la ofrenda debe ser de acuerdo a lo que nosotros tenemos en el corazón, a lo que nosotros acomodamos en el corazón. Así es. Es un tema que en 30 a 40 minutos no lo podemos desarrollar como se debería. Hay versículos que no estamos leyendo, ¿verdad? Es una consulta que nos han hecho en esta noche. Estamos tratando de aclarar un poquito, ¿sí? Nuestro amigo Daniel. O sea, si nosotros damos, que en la iglesia se vea que estamos dando. Que en la iglesia se vea. Cuando dice en tiempo antiguo Moisés pedía la ofrenda antes que se construyera el tabernáculo. Y dice que la gente empezó a dar y a dar y a dar. Y dice que llegó un momento que sobraba. ¿Y qué quiere decir esto? Que en aquel entonces había hombres y mujeres que iban por fe, daban, eran personas dadivosas, pero ellos veían el resultado. ¿Cuál fue el resultado? Que Moisés le dijo, no traigan más porque nos sobra. Ahora decime si hay alguien en este tiempo que hace eso. Decirle, mire, en la iglesia necesitamos, no sé, un aire acondicionado, pueden dar tal o cual, bien. La gente empieza a dar, y si vemos que sobra, ¿hay alguien que diga, muchachos, no traigan más porque sobra? ¿Tenemos esa actitud en este tiempo? Es raro, es muy raro, ¿verdad? Por eso es un tema controversial, es un tema que debemos desarrollar con muchísimo más tiempo. Así es. Y es un tema que sigue siendo de tropiezo para un montón de gente. La gente ve que siempre crecen los mismos y entonces hay un problema allí. Sí. ¿Tenés algo, Chino, por allí? Sí, antes de despedirnos, quería leer un mensaje que mandó nuestro amigo Daniel, el Nervio. Pide un tema de Redimidos para Gloria González, dice, y mandamos saludos para la iglesia pentecostal, dice, Consejo de Dios, de la calle Pueyrredón y Brasil, dice, y mandamos saludos también para el pastor Fabián Casas y Miriam Ali. Así que muchas bendiciones para ellos y muchas bendiciones para vos también, Daniel, y gracias por acompañarnos y compartir con nosotros.
Muy bien, gracias por compartirnos. Espero que este tema sea un poco esclarecedor. Verdaderamente el tema del diezmo es un tema para enseñarlo y desarrollarlo con mucha más quietud, pero a ver, que se entienda esto. El diezmo y la ofrenda sostienen a la iglesia. Este es el resumen. El diezmo y la ofrenda deben sostener a la iglesia. Si eso no ocurre, hay un problema. ¿Sí? Así es. Esa es la base de todo, ¿sí? Y cuando demos seguro. Dios no tiene un precio, demos con alegría. Y vuelvo a reiterar, y lo voy a decir por última vez, estoy a favor del diezmo, estoy a favor de que se enseñe correctamente qué es el diezmo, qué es la ofrenda, ¿sí? Y estoy a favor de que toda esta situación se aclare de una buena vez y para siempre, ¿sí? Es algo fundamental en este tiempo. Así es. Así que bueno, vamos a... Chino, no estamos despidiendo, se nos ha ido el tiempo. Bueno, este bendiciones tema. para todos los que nos acompañaron y bueno, que tengan una linda noche. Muy bien, que tengan una bendecida semana. Nos encontramos el próximo lunes. Bendita locura. Chao. Algunos aprovechan para ir al baño, otros para saber qué quieren comprar. Apertura de tanda. FM Imagen 107.5 MHz.